¿Se oye ahora? ¿Todavía? Bien, ahora sí. Ok. Pues como les decía hace un momento, doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de regresar aquí a mi país, a mi iglesia, y de poder estar aquí con ustedes, mis hermanos en Cristo, luego de casi 10 días que estuvimos con mi familia allá en Puerto Rico, mi esposa y mis 2 hijos. Pasamos un muy buen tiempo con los jóvenes y algunas iglesias que estuvimos visitando allá, y gracias al Señor pudimos ir y regresar con bien. Así que en esta noche les invito una vez más que vayan al libro de Efesios, y en esta noche, Dios mediante, estaremos terminando el primer capítulo del libro de Efesios. Esta última sección del capítulo 1 de Efesios que nosotros hemos estado estudiando en las últimas predicaciones, si ustedes recuerdan, a partir del versículo 15, el apóstol Pablo inicia una oración por los efesios, en donde él ruega al Señor que dé a conocer a los creyentes cuáles son los recursos divinos que están a la disposición de los efesios, pero que están también a la disposición de todos los creyentes. Esta petición debería servirnos a nosotros como modelo de oración, porque si bien es cierto que necesitamos orar por aquellas necesidades físicas, aquellas necesidades materiales que nosotros tenemos, muchas veces se nos escapa o se nos olvida orar también por las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Y es que estas necesidades espirituales solo van a ser satisfechas cuando nosotros nos apropiamos de los recursos divinos que Dios nos ha dado. Y en este pasaje, en esta porción, nosotros hasta ahora hemos visto por lo menos 2 de estos recursos divinos. El primero es la esperanza del llamado divino. El segundo que estuvimos viendo fue también las riquezas de la herencia divina. Y en esta noche nosotros estaremos concluyendo con el capítulo 1, apreciando este último recurso que vemos en el texto, que es conociendo la grandeza del poder divino. Conociendo la grandeza del poder divino. Y quiero dirigir su atención al versículo 19 y leamos una vez más esta porción de las Escrituras. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque a lo largo de estos últimos meses hemos tenido la oportunidad de estudiar, de profundizar en este capítulo 1 de Efesios, y hemos podido apreciar, Señor, las bendiciones, grandes bendiciones que tú has mostrado para con nosotros, tus hijos. Hemos podido también apreciar estos recursos divinos que están a nuestra disposición, de forma tal que nosotros entendamos que no somos hijos de Dios, no somos creyentes que estamos desprovistos en esta tierra, que estamos solos en este mundo, sino que tenemos grandes recursos a nuestra disposición. Y así como oró el apóstol Pablo, oramos una vez más esta noche, que tú, Señor, nos des este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, conociendo, sabiendo, Señor, cuál es
¿Cuáles son estos recursos que tú has dado para tu iglesia, para nosotros tus hijos? Y en esta noche que podamos nosotros apreciar de manera particular la grandeza del poder para con nosotros que creemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender cuán grande, cuán maravilloso, asombroso, sorprendente es este poder que está a nuestra disposición. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Yo tenía alrededor de 11 años cuando tomé la decisión de obedecer esta ordenanza que el Señor nos ha dejado en su palabra, que es el bautismo. Y recuerdo que en esa clase habían muchos jóvenes, habían algunos también de mi edad, y recuerdo que al final de la clase ya se les estaba encomendando a los estudiantes que empezaran a escribir su testimonio. Y mi preocupación al escribir el testimonio es que yo decía, oye, ¿de qué voy a hablar yo? Mi testimonio es como medio aburrido, mi testimonio como que realmente no tiene mucho que decir. Yo no había sido un pandillero que el Señor había tenido que rescatar de las garras de las drogas, del alcohol, de dar rienda suelta a los deseos mundanos. Yo no había sido un asesino que había escuchado del Evangelio en la cárcel y allí milagrosa y poderosamente el Señor me salvó. Yo no había sido un ladrón, yo no había sido, imagínese aquel pecado sorprendente que uno piensa, óyeme, ¿cómo es posible que el Señor salve a estas personas? Yo lo que recordaba, mi mayor pecado a esa edad era que había dicho una mala palabra, o por lo menos eso es lo que yo pensaba que era el pecado más grave que yo había cometido. Y por lo tanto entonces, al yo preparar mi testimonio para compartir primero en la clase, pero luego para compartir con la iglesia y aquellos que estuvieran visitando, yo decía, yo no tengo nada espectacular en mi testimonio que pueda reflejar ese poder maravilloso, ese poder asombroso de Dios que vino a rescatar a este gran y malvado pecador que era yo, porque yo entendía que mis pecados eran simples, mis pecados eran sencillos. Hermano, tristemente yo creo que muchos de nosotros pensamos de nuestra salvación como que si yo no era un ladrón, si yo no era un asesino, si yo no era una persona entregada a los vicios, mi testimonio es algo sencillo, mi testimonio es algo que realmente el Señor no tuvo que hacer mucho esfuerzo para salvarme a mí porque yo no era tan malo. Y hermanos, es importante que nosotros reconozcamos la gravedad de nuestro pecado para así nosotros también apreciar el poder, la grandeza del poder de Dios para salvarnos a nosotros. Y es que así como yo, que pensaba que mi testimonio era algo sencillo, era algo poco espectacular, es probable que muchos de nosotros no recordemos las palabras que siguen al texto que nosotros hemos leído en esta tarde. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. El mismo poder asombroso que rescata a un pandillero, que rescata a un homosexual, que rescata a un asesino, que rescata a un ladrón, que rescata a un drogadicto, que rescata a un borrachón, el mismo poder asombroso y maravilloso que rescata a esos, entre comillas, grandes pecadores, es el mismo poder asombroso que fue necesario para salvarme a mí también, para darme vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y es precisamente de este poder maravilloso que yo quiero hablarles a ustedes en la noche de hoy. Un poder que es grandioso, un poder que es maravilloso, no solamente para salvación, sino que es un poder necesario también mientras nosotros andamos ya nuestro camino como creyentes.
Mientras nosotros aguardamos ese momento en el que el Señor nos traslade a su presencia o en el que el Señor venga por su iglesia. Así que en esta tarde, en esta ya noche, yo quiero compartir con ustedes este mensaje titulado Conociendo la grandeza del poder divino. Conociendo la grandeza del poder divino. Y en nuestro texto quiero que veamos, nos enfoquemos en dos aspectos. Primero en la descripción que se nos da del poder divino y luego en la demostración del poder divino. Para la descripción yo quiero que veamos el versículo 19, porque en este versículo el apóstol Pablo utiliza una serie de sustantivos, una serie de adjetivos. Él está como buscando distintas palabras y utiliza por lo menos 6 palabras aquí para referirse a la grandeza de este poder divino. Note conmigo en primer lugar la primera frase del versículo 19 y cómo describe este maravilloso poder del Señor. Dice allí, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Recuerden que este versículo 19 es la tercera parte de esta petición del apóstol Pablo, que el apóstol quiere que Dios dé a los efesios, Dios nos dé a nosotros también este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? 3 palabras se utilizan en esta frase aquí para referirse al poder. En primer lugar, es impresionante desde ya cuando uno puede ver en el original la palabra que se traduce aquí como poder. Y en el original es posible que ustedes hayan escuchado que la palabra poder en griego viene de donde nosotros tenemos la palabra dinamita. ¿Y para qué se utiliza la dinamita? La dinamita no se utiliza para decorar una casa. La dinamita no se utiliza para condimentar una comida y que tenga buen sabor. No, cuando pensamos en dinamita, pensamos en explosión, pensamos en minas, pensamos en montañas siendo derribadas cuando se le da ese botón o cuando se baja esa palanca para que explote la dinamita. Y desde ahí ya nosotros podemos ir apreciando que definitivamente esto que el apóstol Pablo está hablando aquí, que quiere que nosotros conozcamos, cuando hablamos del poder de Dios, no estamos hablando de que yo le gané el pulso a otra persona, a un amigo mío, no. Aquí estamos hablando de algo sorprendente, algo explosivo. Pero una vez más, el apóstol Pablo aquí trata de buscar distintas palabras y es interesante estas 2 palabras que utiliza antes de llegar al poder para describir este poder explosivo de Dios. La primera palabra que utiliza aquí es la palabra grandeza. Y para describir la grandeza del poder divino, utiliza otra palabra que es aquí supereminente grandeza. Es interesante que ambas palabras en nuestro país de manera particular, hace unos años atrás, cuando empezaron a crecer los supermercados y empezaron a hacer tiendas más grandes, nosotros en la Churchill tenemos una famosa tienda que se conoce como Megacentro. Y en su momento, ese multicentro, yo estoy pensando en aquel que está del otro lado, gracias por la corrección. Megacentro, que en su momento eso era algo impresionante, eso era algo grandísimo. Y esa es la palabra que se utiliza aquí, mega, para describir este poder de Dios. Pero la palabra supereminente también está asociada con esto de los supermercados,
porque para enfatizar que es más grande que mega, salió el hiper olé. Y esto era hipermercado, esto es más grande todavía, y precisamente esa es una de las palabras que se utiliza aquí. La sobreabundante o supereminente, eso tiene que ver con hiper, y la grandeza, eso tiene que ver con mega. Así que tenemos un hiper mega poder de Dios. Y esa es parte de la descripción que nosotros tenemos que tener presente cuando consideramos el poder de Dios. Pero algo más con esta palabrita aquí, supereminente, grandeza del poder. Y es que esta palabra supereminente realmente es un verbo, y está hablando, es un verbo que está en presente, está hablando de algo que está continuamente sobreabundando, que es como si estuviera continuamente rebosando una copa, y por más que tú viertas la copa, esa copa vuelve a rebosar. Y la idea es, mis hermanos, que este poder explosivo de Dios, este gran poder de Dios, este hiper gran poder de Dios está continuamente y activamente en el presente fluyendo. Mi hermano, a veces nosotros tenemos la impresión de que nuestro Dios hizo obras sorprendentes y manifestó su poder de manera grande cuando Moisés y las plagas, cuando el Señor Jesucristo ciertamente vino a hacer milagros, cuando también en el tiempo de la iglesia primitiva los apóstoles hicieron algunos milagros. Pero mis hermanos, Dios no dejó de ser poderoso en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 25, Hechos capítulo 27. No, Dios continúa siendo poderoso. Y el apóstol Pablo nos invita a que nosotros consideremos, a que estemos conscientes del hiper gran poder de Dios. Que miren lo interesante, que ese gran poder de Dios, ¿para quién está? ¿Para quién está disponible? Dice allí, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Para con nosotros los que creemos. Definitivamente, mis hermanos, que el Señor quiere que nosotros nos apropiemos de este poder. A veces nosotros como cristianos andamos con la cabeza baja, andamos como con una actitud de que estamos siendo derrotados por las pruebas, por las aflicciones, pruebas de distintas índoles, ya sea prueba de salud, ya sea prueba económica, ya sea prueba de alguna situación en nuestro hogar, ya sea una prueba espiritual de tentación a la que yo me estoy enfrentando, ya sea una prueba de oposición de parte de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y todas estas pruebas, toda esta oposición crea una carga sobre nosotros que si nosotros ponemos simplemente nuestros ojos en todas estas pruebas, en todas las aflicciones, en toda la oposición, fácilmente que nosotros como que andamos derrotados y andamos con la cabeza baja y se nos olvida de este poder explosivo de Dios que está disponible para nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Y qué bueno que este poder está disponible para nosotros. Pero hermanos, este poder, este megapoder, este hiper megapoder de Dios que está disponible para nosotros, es interesante que este texto nos dice aquí que obra, que opera, ¿cómo? Mire al final del versículo 19, siguiendo con la descripción de este poder divino. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Una vez más vemos
esta segunda frase, donde hay 3 palabras más que utiliza el apóstol Pablo para referirse a este poder de Dios. Dice aquí operación, dice también poder, y utiliza también la palabra fuerza. Esta segunda palabra poder que tenemos aquí es distinta a la que encontramos en la primera frase. Y esto es importante porque esta segunda palabra se refiere más o quiere llevarnos a nosotros a pensar más que en lo explosivo, en el poder de resistir, en la resistencia que tiene esta fuerza, que tiene este poder. Y hermanos, qué bueno que este poder grandioso de nuestro Dios no funciona, no se activa de acuerdo a nuestra fuerza, sino como, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a la operación del poder de su fuerza. Según dice allí, la operación del poder de su fuerza. La palabra operación, literalmente en el griego, es la palabra energía. Y mis hermanos, yo quiero que ustedes piensen tal vez en taladros. Y pienso en taladros porque aquí hay algunas paredes en este edificio que requieren de un taladro especial para poder hacer hoyos. Yo una vez traje un taladro de mi casa y ese taladro no funcionó, y por eso tuve que llamar al hermano Ángel, y probablemente tenga que volver a llamarlo para que me haga unos hoyos en la oficina, porque se necesita de un taladro especial. Pero no solamente es importante tener el taladro especial, sino también saber cómo usarlo y saber dónde conectarlo. Aquí hay algunos enchufes, no sé si ya lo han arreglado, pero hay algunos enchufes que son mamey. No sé si usted lo ha visto en alguno de las aulas y en algunos de los salones. Y si usted conecta algo ahí, muy probablemente no le va a funcionar, porque se supone que eventualmente nosotros vamos a poner un inversor para poner cosas que que necesitan equipos, que necesitan algún tipo de backup de seguridad por si acaso se va la electricidad. Pero el punto es, mis hermanos, que si uno conecta algo en esos enchufes, no va a funcionar, porque necesita energía. Ese taladro puede ser lo más fuerte posible, puede tener la mejor mecha posible, pero si está conectado donde no hay energía, no va a funcionar. Y este maravilloso poder que Dios da a nuestra disposición, qué bueno que no opera de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra resistencia, sino que de acuerdo a este texto, ese maravilloso, ese grandioso poder de Dios opera, dice allí, según la operación del poder de su fuerza. ¿De la fuerza de quién? ¿De la fuerza mía? No, de la fuerza de Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque una vez más, a veces nosotros oramos para que el Señor nos dé poder para hacer algo para Él. Y en cierta manera esa oración no es correcta, porque de acuerdo a este texto, ya el Señor nos ha dado el poder. Ya el poder está a nuestra disposición. Lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de ese poder, es utilizar ya el poder, este grandioso poder, este megapoder de Dios que está a nuestra disposición. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de este poder, que no va a obrar de acuerdo a mi fuerza, que no va a obrar de acuerdo a mi capacidad para resistir la tentación, mi capacidad de resistir la oposición de este mundo, sino que va a obrar de acuerdo al poder de la fuerza de nuestro Dios. Y yo no sé para ustedes, mis hermanos, pero para mí esto es de mucho aliento. Porque en la medida que yo voy en mi andar con el Señor y yo reconozco los tropiezos en mi vida y reconozco las tentaciones, las debilidades en mi vida, yo sé que en mí no está el poder ni la capacidad, no está ese poder explosivo, y por eso debo acudir al Señor.
pero aún reconociendo que ese poder está a mi disposición, hay veces que yo como que no puedo resistir, no puedo aguantar. Y qué bueno, mis hermanos, que cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, cuando miramos lo que Él ha hecho, cuando miramos lo que Dios tiene disponible para nosotros, recordamos que no es por mi energía, no es por mi capacidad de resistir que vamos a poder seguir adelante. No, es por la energía del Señor, es por la capacidad de resistir que tiene el Señor, es por la fortaleza de Dios. Y es por eso que en varios pasajes el Señor nos exhorta a que nos fortalezcamos en la fuerza de Él, a que dependamos de su fuerza, no de nuestra fuerza, sino que reconociendo este maravilloso recurso del poder de Dios que está a nuestra disposición, nosotros al enfrentarnos en las distintas áreas de nuestra vida, que necesitamos este poder de Dios, nosotros podemos depender también de la fuerza de Dios. Y como si esta descripción fuera poco, el Señor a partir del versículo 20 nos da una demostración del poder divino. No solamente aquí encontramos la descripción del poder divino, con todas estas palabras, con todos estos adjetivos, sino que también el Señor aquí nos da una demostración de este poder divino. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el comedor de la universidad, y que como supervisor del área de limpieza en una ocasión me invitaron a una demostración que fue a hacer un señor, porque en el comedor se iban a comprar aspiradoras nuevas. El comedor, si ustedes pueden pensar en el tamaño de un estadio de fútbol americano, el comedor donde comían los estudiantes es de ese tamaño y todo eso lleno de alfombra. Y un equipo como de 20 estudiantes, de 10 a 20 estudiantes, después del desayuno, después de la comida, después de la cena, todos los días tenían que limpiar esa alfombra. Y para esto se necesitaban buenas aspiradoras. Y ya las que tenían un tiempecito de uso. Y durante el verano fue este vendedor a hacer una demostración. Y me dijeron, mira, Yadín, ve a buscar un poco de basura y riégala ahí por la alfombra. Y yo lo regué y me quedé a observar esta demostración. Y está el vendedor hablando de todas las bondades y virtudes de esta aspiradora, que por qué es mejor, que por qué hace esto y lo otro. Y está pasando por encima de la basura que yo había regado. Y él sigue hablando y pasa un minuto, pasan 2 minutos y todavía la aspiradora no coge nada. Esa demostración fue un fracaso y por lo tanto nosotros no compramos esa aspiradora. Sin embargo, la demostración que el Señor nos da aquí de su maravilloso poder nos deja a nosotros asombrados, nos deja a nosotros anonadados, porque miren lo glorioso de esto, mis hermanos. Es que el mismo poder, ese mismo poder explosivo, ese gran poder, ese hiper, gran, mega poder de Dios que está disponible para nosotros, que opera de acuerdo a la fuerza de Dios, de acuerdo a la energía de Dios, es el mismo poder, de acuerdo al versículo 20, que operó en Cristo. Pero ¿cómo en Cristo? Dice allí, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La demostración del poder divino entonces nos lleva a nosotros a que miremos a Cristo. A Cristo nuestro Salvador, ese Cristo que no solamente murió en la cruz,
No solamente este Cristo que recibió latigazos, que se le puso esta corona de espinas, sino el Cristo que por el poder de Dios fue resucitado de los muertos. 4 cosas dice aquí, habla acerca de este poder, que fue resucitado, que fue sentado a la diestra de Dios, que todas las cosas fueron sometidas a Cristo y que Él, Cristo, fue dado por cabeza a la iglesia, o más bien a todas las cosas y también a la misma iglesia también. Ese es el poder que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Aquel que fue tratado como un pecador cualquiera o como un gran pecador, aquel que fue tratado como un villano y que murió como uno de los más malos, allí está muerte de cruz. Aquel que fue humillado, como nos dice el libro de Filipenses, y fue hecho siervo, fue hecho como un hombre, y murió muerte, y muerte de cruz. Aquel que humanamente podía ser tenido como lo más bajo por todo lo que él había sufrido, este hiper mega poder de Dios primero lo resucitó de los muertos. Y ya eso, mis hermanos, es impresionante. Lo que pasa es que nosotros lo escuchamos tanto que lamentablemente a veces deja de sorprendernos, deja de impresionarnos. Pero la demostración del poder divino, de este hiper mega poder explosivo de Dios, es Cristo. El mismo Cristo que murió en la cruz para salvarnos, pero que también resucitó. Pero miren qué maravilloso esto, que no solamente resucitó, dice el versículo 20, sino que también fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y esto de ser sentado a la diestra de Dios habla de la autoridad que Dios le da, habla de este lugar privilegiado. Aquel que había sido humillado por el poder de Dios fue puesto en el lugar más alto. Y yo quiero que ustedes noten conmigo lo que dice el capítulo 2, versículo 6. Para que podamos ir apreciando un poco la realidad que en esta demostración del poder divino, pero que la realidad también de lo que ha ocurrido en nosotros, porque miren lo que dice allí el capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto obviamente lo explicaremos más adelante, pero el punto que quiero llamar la atención, mis hermanos, es el hecho de que esta demostración del poder divino en Cristo Jesús, el resultado de esa demostración, de que fue resucitado, de que fue colocado allí en los lugares celestiales, también es verdad para nosotros, de acuerdo a lo que dice este texto. Y les digo esto, mis hermanos, porque ¿cuál es la petición del apóstol Pablo? La petición del apóstol Pablo no es que Dios le dé poder a los efesios, no es que nosotros tengamos poder, no, es que ya el poder lo tenemos, es que nosotros tengamos este espíritu de sabiduría, de revelación, para nosotros conocer lo que ya por Cristo Jesús poseemos. Y que una vez más, viendo la demostración del poder divino en la vida de Cristo Jesús, nosotros poder decir, óyeme, si el poder de Dios fue tan grande para resucitar a uno que había muerto, para exaltar a uno que había sido humillado, ese maravilloso poder está a mi disposición también. Y por lo tanto, entonces, la idea de que no es que yo no puedo cambiar, no es que yo no puedo tener victoria sobre este pecado, no es que nada, yo soy cristiano y nada, yo voy a esperar que venga el Señor para poder hacer algo, para poder sentir algo. No, mis hermanos. Por la gracia de Dios, por la obra del Señor Jesucristo, este hiper mega poder explosivo de Dios, ya nosotros lo tenemos.
Y por lo tanto, esa actitud de andar derrotados, esa actitud de, no, es que yo no puedo, no debe ser algo que debe estar en nuestro vocabulario, que debe estar en nuestro haber, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a nosotros ver esta demostración del poder divino y ver lo que ese poder es capaz de hacer en Cristo, esto nos debe dar a nosotros también esperanza de que ya estamos andando en esta vida nueva. Pero continúa diciendo aquí, sentándole a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Este listado de autoridad, poder, señorío tiene que ver, dicen los comentaristas, como con la jerarquía de los ángeles que tenían los judíos. Y no vamos a tratar de identificar quién era el más alto en esta jerarquía, pero el punto es que este poder maravilloso de Dios que obró en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que lo ha colocado a Él sobre toda autoridad, sobre toda jerarquía. Y como si esto fuera poco, las que se nombran allí, dice, y sobre todo nombre que se nombra. Es decir, si hay alguna otra autoridad que se levantara por ahí después de que Pablo escribiera esto, pues ya está ahí incluida, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Presentando aquí entonces la autoridad, o más bien la exaltación del Señor Jesucristo, y continuando con esta exaltación de la demostración del poder divino, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El poder divino de nuestro Señor, de nuestro Dios, colocó, exaltó aquel que había sido humillado y lo ha puesto sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, dice un comentarista. El hecho de, hablando acerca de Cristo como cabeza de la iglesia y lo que menciona aquí el versículo 22, el hecho de que Cristo se ha dado a la iglesia y para el beneficio de la misma como cabeza, y dice también que es una cabeza sobre todas las cosas. Y por lo tanto entonces la iglesia tiene autoridad y poder para sobreponerse a toda oposición porque su líder y cabeza es Señor de todo. Oiga lo que nos está diciendo este texto y lo que el comentarista dice acerca de este texto. Que la iglesia hoy día puede sobreponerse a toda oposición. Y últimamente nosotros hemos estado enfrentando más oposición del usual, o por lo menos más abiertamente. Pero nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en que el mismo poder divino que levantó a Cristo de los muertos, que lo exaltó y que ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo, Cristo como es nuestra cabeza también entonces, es por eso que como Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros como iglesia podemos sobreponernos a toda oposición, porque nuestra cabeza es Señor de todos y de todas las cosas. Ese es el maravilloso poder divino. Esa es la demostración de este poder divino en Cristo Jesús. Y una vez más quiero llamar la atención, mis hermanos, a que el mismo poder que fue demostrado en resucitar a Cristo de los muertos, en exaltarlo, en poner todas las cosas bajo sus pies, dice el versículo 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El capítulo 2 presenta un contraste ahí en el versículo 2 también, cuando dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia.
Este mundo que está siendo impulsado en muchas de sus áreas por el mismo diablo, de acuerdo a lo que nos presenta aquí, que está operando literalmente, que está energizando muchas de las corrientes de este mundo en los hijos de desobediencia. Esa es la expresión que se utiliza aquí en el versículo 2. Lo mismo ahora ocurre, pero ya no con el diablo, sino con el poder divino que ahora opera en nosotros de acuerdo a la fuerza de nuestro Dios. Mis hermanos, por lo tanto entonces, si este poder divino está a nuestra disposición, ya yo no tengo por qué seguir la corriente de este mundo. Ya yo no tengo por qué dejarme seducir por Satanás y todos sus demonios y todas las tentaciones. Ya ahora, ese poder que sí antes actuaba en mí y yo era esclavo a hacer el mal, ahora hay un poder distinto que está energizando mi vida. Y ese es el maravilloso, el grandioso poder de Dios. Mi deseo, mi oración, al igual que el apóstol Pablo, o más bien me uno a la oración del apóstol Pablo por esta nuestra iglesia, por mí, por ustedes, mis hermanos, es que nosotros podamos conocer estos recursos divinos que están a nuestra disposición. Y que al ver esta demostración tan poderosa del poder divino obrando en Cristo, resucitándole de los muertos, exaltándole, poniendo todas las cosas bajo sus pies, ese mismo poder que obró en Cristo es el mismo poder que está a mi disposición. Oremos, mis hermanos, para que el Señor, en su gracia, nos permita conocer, nos permita experimentar, nos permita apropiarnos de este poder, para que cuando venga la aflicción, nosotros poder mantenernos fuertes, no en nuestro poder, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, para que cuando venga la tentación, esa tentación en la que yo caigo una y otra vez, yo reconocer, espérate, que yo no soy débil ante esta tentación. El pecado ya no tiene ese dominio sobre mí. Ahora hay una nueva energía que obra en mí y es el poder divino. Por lo tanto, ahora yo puedo decirle no al pecado. Esta oposición a la que nosotros nos enfrentamos y que puede desanimarnos y que puede tal vez asustarnos, la vamos a enfrentar no en nuestra fuerza, sino en ese poder explosivo que está a nuestra disposición. Este grandioso poder que Dios quiere que nosotros conozcamos y nos apropiemos de este poder, considerando esta demostración en Cristo Jesús. Y por eso, mis hermanos, una vez más, si nosotros consideramos a Cristo, si nosotros consideramos cómo Dios Padre obró con poder, resucitándole a Él de los muertos, exaltándole, poniéndolo a Él como cabeza sobre todas las cosas, eso es lo mismo, ese mismo poder es el que está actuando en mí. Y no es un poder que se va a gastar, es un poder que continuamente se va renovando, que está sobreabundando. Y quiere el Señor que nos apropiemos de este poder. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine para que nosotros podamos apropiarnos de estos recursos divinos. Para que nosotros podamos conocer cuál es la esperanza de este llamado divino que tenemos en Cristo Jesús. Para que nosotros podamos conocer las riquezas de la herencia divina. Pero también, Señor, como hemos visto en esta noche, que podamos apropiarnos del poder, de este grandioso poder que tú has puesto a nuestra disposición. Y que al ver la gloria, al ver la exaltación de Cristo, nosotros tengamos esperanza de que así como tú levantaste a Cristo de los muertos, así como tú exaltaste a este siervo tuyo, Señor, así mismo tu poder, glorioso y maravilloso poder,
va a obrar en nosotros, dándonos vida, dándonos victoria sobre el pecado, sobreponiéndonos a las aflicciones, sobreponiéndonos a la oposición que podamos enfrentarnos. Y en todo esto, Señor, que tú recibas honra y gloria. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.